banquete con los necesitados y discapacitados. Lucas capítulo 14, versículo 7 al 14. En el nombre del Señor Jesucristo, dice: los convidados a las bodas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que había convidado, el que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y aquí hay un énfasis, compañeros, en la parábola del banquete de las bodas, referida a los convidados a la cena en casa del fariseo. Análogamente, la palabra del gran banquete fue dirigida al que le había convidado a esa comida, observando cómo aquí Lucas, el evangelista, comienza aclarando el propósito de Jesús al referir esta parábola. Es una enseñanza sobre la sabiduría de la humildad. Es mejor ser humilde que ser humillado. No se olvide ese principio: es mejor ser humilde que ser humillado. El último lugar es mejor, para que estando en el último lugar seas invitado, seas convidado a sentarte más adelante, y de esa manera puedas ser honrado. Y aquí los más vulnerables para Dios es el enfoque de nuestro trabajo misionero, porque es el enfoque de Dios, el énfasis de Dios está allí. Nosotros debemos procurar el bienestar social de la ciudad desde los más vulnerables, en los cuales Dios se enfoca en esta parábola. Y queremos hacer un énfasis especial en el verso 12, del verso 12 al 14, porque está hablando de un grupo de personas que para Dios es muy importante, y Él desea que nosotros convidemos al banquete, que hagamos participante de esa generosidad, de esa distribución, para poder inspirar a otros a que también lo hagan. Necesito compartir la bendición que Dios me ha dado. Yo todo lo que reciba, lo recibo de gracia, y así como recibí de gracia, debo de dar a sí mismo por gracia. Entonces es importante identificar aquí quiénes son los más vulnerables. Dice el verso 13: mas cuando hagas banquete, cuando tú hagas una comida, un compartir, una cena, hágalo, pero llame a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado. Ahí hay una recompensa: serás bienaventurado, porque ellos no te pueden pagar, no te pueden retribuir, pero Dios te paga. Pero el Todopoderoso te lo va a pagar. Dios no es deudor, Dios es dadivoso, Dios paga lo que se debe. Dios siempre está pagando las deudas de los pecadores, las deudas de todos nosotros, sus hijos. Él siempre las está cubriendo conforme a sus riquezas en gloria. Y nos dice:
pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces vamos a sumergirnos especialmente ahí en ese verso 13, ese verso 14, vamos a hacer un énfasis especial y aquí hay una pregunta. ¿A quiénes debo de convidar al banquete? ¿Con quiénes yo tengo que tener solidaridad? Entonces una gran respuesta: los discapacitados y los necesitados. El trabajo misionero que Dios nos muestra para desarrollar aquí en la tierra, ese trabajo es con los más vulnerables, que Él llama bíblicamente pobres, mancos, cojos y ciegos. 4 grupos de personas que podemos resumir en los más necesitados y en los discapacitados. Entonces, Dios es 100% misionero. Dios es 100% alguien que se enfoca en los más vulnerables, en que aquellos que están en un estado de vulnerabilidad. Entonces, ¿a quién debo yo de beneficiar con mis bendiciones y con la generosidad con que Dios me ha llenado de su amor? Entonces, la palabra nos explica: con los más vulnerables. Son el enfoque del bienestar social que Dios quiere que nosotros desarrollemos y apliquemos y trabajemos. En principio, dice Jeremías 29:7, versión palabra de Dios para todos, que busquemos, que procuremos el bienestar de la ciudad a la cual hemos sido enviados, que oremos por ella, porque del bienestar de ella dependerá el bienestar de nosotros. Entonces, el bienestar social es compromiso de todos, compromiso de cada uno de nosotros. Entonces, aquí dice en el nombre del Señor Jesús la palabra convidado. Es una palabra muy importante aquí en el verso 12, convidado, y sigue diciendo en el griego 25:64 la palabra convidado es decir, invitar, llamar, poner, hacer partícipe. Importantísima esa palabra. Y también la palabra recompensado, del griego 4:68, significa retribución. En otro significado dice pago, salario, favor, contraprestación, salario, retribución. Sí, señor. Y tenemos la palabra banquete, del griego 14:03, recepción, sociable, cordial, amigo de buena mesa, banquete. Eso es lo que significa la palabra banquete. Y seguimos mirando también entonces estas palabras importantes y miremos la palabra pobre, que describe el estado de algunas personas que los hacen en el calificativo de los más vulnerables, están en estado de vulnerabilidad. El pobre, entonces, está en el griego 44:34, significa mendigo, pordiosero, como agazapándose. Es decir, pobre estrictamente denotando mendicidad absoluta o pública, mendigo. Ese es el significado de la palabra pobre. Entonces, cuando haga banquete, una cena, un compartir, una distribución de generosidad, de las bendiciones del Señor, de la provisión gratuita del Señor, entonces voy a invitar en primera fila al pobre, al necesitado, al mendigo. Y dice también el segundo grupo, los mancos, del griego 3:76, dice aquí el mutilado, lisiado, manco. Ese es el significado de la palabra manco. Vamos al tercer grupo, los cojos, del griego 55:60, hacer alto, es decir, cojear, cojo. Y el cuarto grupo, los ciegos, del griego 51:85, de 51:87 del griego. Opaco, como nublado, es decir, ciego, física o mentalmente ciego. También tenemos la palabra bienaventurado, dichoso, bendecido. Hay varios significados en esa palabra bienaventurado, dichoso. Y es importante comprender de que Dios
siempre da una excelente recompensa. Dios siempre está recompensando, Dios siempre está bendiciendo al que pone su mirada en la palabra de Dios y la hace. Y hace su voluntad. Entonces la palabra bienaventurado es supremamente bendecido, por extensión afortunado, bien librado, bendecir, bienaventurado, dichoso, glorioso. Está en el griego 3107. Y finalmente la palabra resurrección del griego 386, que dice pararse de nuevo, literalmente resurrección de los muertos, individual o por implicación su autor, figurativamente moral, cobrar o recuperar, la verdad espiritual, levantamiento. Entonces es importantísimo que nosotros veamos lo fundamental que hay en esta palabra para desarrollar nuestro objeto social que está en Jeremías 29:7, de procurar y buscar el bienestar social, porque el bienestar social es compromiso de todos. Y finalmente, los más vulnerables para Dios, el enfoque de nuestro Señor Jesucristo y del trabajo misionero que debemos desarrollar nosotros, sus discípulos, aquí en la tierra, debe de estar entonces en estas personas, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Importante lo que nos expresa aquí el verso 12 al 14 de este capítulo 14 de Lucas. No llames a tus amigos, sino llama a los pobres, mancos, cojos y los ciegos. Jesús vuelve a enfatizar aquí la generosidad radical y la solidaridad que sus discípulos deben mostrar hacia quienes tienen discapacidades físicas o necesidades económicas. Importante e igualmente clave que el banquete sea con los más necesitados y discapacitados, que nuestro compartir, que nuestra distribución de nuestras bendiciones sea con los más vulnerables. Necesitamos desarrollar y aplicar esa solidaridad con estos grupos de personas que Dios mismo nos identifica. En el verso 15 dice: bienaventurado el que coma pan. Parece un dicho común, posiblemente usado aquí con intención de cambiar de tema, quizá para aludir el incómodo asunto de la necesidad de cuidar de los pobres y de los desvalidos. Aquí pasé en un momento al verso 15, donde se desarrolla la parábola de la gran cena, cuando dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y eso es lo que queríamos compartirle de parte de la Fundación La Hermosa Bendición de Dios, una comunidad que trabaja por el bienestar social de la ciudad, en este caso de Santiago de Cali, porque el bienestar social es compromiso de todos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que Dios tenga de ti y de mí misericordia, y que Dios nos conceda la paz que Jesucristo nos ha venido a dar en su santo nombre.